bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Saludos muy buenas para todos, esto es Ser Sostenible, yo soy Nino, gracias por estar con nosotros. Hace un par de semanas se hizo viral el caso de Elizabeth Silverio, una joven que dirigía un centro de terapias para niños con problemas cognitivos, ¿verdad? Con problemas de aprendizaje. La periodista Nuria Piera hizo un reportaje en el que expuso a esta señora, Elizabeth Silverio, como una persona que no tenía los avales o las certificaciones o las pertinencias académicas necesarias para ejercer esas labores que llevaba a cabo en el marco de ese centro, ¿verdad? Ese centro de terapias, por llamarlo de alguna manera. Eventualmente, las autoridades cerraron el centro y actualmente, entonces, Elizabeth Silverio está bajo arresto, no está en prisión, más bien, como consecuencia de una medida de coerción de 3 meses. Nosotros quisiéramos tener una orientación de carácter jurídico, pues mucha gente entiende que la medida de coerción impuesta a Elizabeth Silverio ha sido desproporcionada, ¿no? Injusta, piensa mucha gente, como que es too much, como que es demasiado haberla hecho presa por los cargos que se le imputan. Para ayudarnos en ese sentido, hemos traído acá como invitado a Hilmer Martínez, quien es abogado, ¿no? Sí. Y quien nos va a dar un poco de luz jurídica al respecto. Hilmer, bienvenido primero. Mucho gusto, Nino. Oh, pero qué Sí, hombre que tiene ese ímpetu. Bueno, Hilmer, no tenemos mucho tiempo, de modo que yo quiero ir al grano. Elizabeth Silverio, ¿tú entiendes que está presa y que es justo que esté presa? Mira, hay que verlo desde dos aristas. En una parte te puedo decir es desproporcionado y en otra parte te puedo decir es justo. Siempre el juicio penal se toma desde la parte que tiene el interés. Desde el punto de vista social, digamos, del punto de vista del Ministerio Público, se puede ver desproporcionado porque el Ministerio Público solamente había solicitado una fianza y un arresto domiciliario en función de los tipos penales que se pudieron haber imputado ahí. No obstante eso, a última hora aparecen aproximadamente 8 padres, según me enteré, que se constituyeron en querellantes y actores civiles. Al juez ver esta situación, ya se complica un poco más el panorama. Entonces, estos padres que se sienten agraviados directamente son los que solicitan esta medida. Entonces, ahí, para resguardar, digamos, la tranquilidad de los padres, de que la señora se dedique a conocer su proceso, se vincule a él y no presente ningún peligro de fuga, entonces la jueza de la medida de coerción recurre a la medida más severa de todas, porque encontró que había ya varios padres, y no solamente eso, entonces declara el caso complejo. ¿Tiene su razón el juez? Yo diría que sí, porque han aparecido varios padres. Entonces, ya, aparte de eso, se dice que apareció uno de los diagnósticos, y con ese diagnóstico la jueza fue que finalmente tomó la decisión, declara el caso complejo, le concede al Ministerio Público un tiempo mayor que el estipulado para presentar la acusación formal y la solicitud de apertura de juicio de fondo, y ahí entonces te puedo decir desde la otra parte o desde la óptica de los padres que sí puede ser justa. No obstante, si finalmente doy un veredicto, es desproporcionada. A ver, porque a mí lo que más me interesa en este caso
es poder tocar la parte social o la dimensión social de la sostenibilidad, porque esa dimensión social depende mucho de la ética y de la transparencia en el desenvolvimiento, tanto de las instituciones como de las personas. Entonces, es importante para nosotros en este caso que quede claro, que pueda quedar claro que la justicia dominicana está actuando de manera correcta. Ah, parece, parece ser, o da la impresión de que cuando un caso de este tipo se vuelve mediático, de alguna forma impregna algún tipo de presión que motiva a la justicia a hacer algún tipo de condena prematura. Son cosas que pasan con mucha frecuencia, ¿no? Que uno ve que sucede, ¿no? Que en virtud de la presión que se ejerce, entonces esas condenas que se ejercen a través de esas medidas de coerción. Explícale un poco a la audiencia de qué se trata la medida de coerción, en qué consiste eso y por qué, digamos, porque tú acabas de decir que la más severa es la prisión. La prisión O sea, ¿qué preventiva. otras medidas de coerción pudieron haberse aplicado? Primero que todo, brevemente, el juicio penal se divide en tres partes. La primera parte es la medida de coerción, la segunda parte es la audiencia preliminar y la tercera parte es el juicio de fondo. Primeramente, la audiencia de medida de coerción es simplemente una verificación de tu vinculación con un hecho. Estás en un lugar, la policía te apresa, la policía junto al Ministerio Público tienen 48 horas para presentar una solicitud de medida de coerción porque sí entienden que hay presupuestos para que haya un proceso penal. Aparece una persona muerta, usted es el sospechoso. Nadie está diciendo que usted es culpable, simplemente estamos diciendo que sospechamos de usted. Por eso lo apresamos y luego que lo apresamos, lo presentamos ante el juez para que le establezca una o varias de 7 medidas que consisten en prisión domiciliaria, impedimento de salida del país, una fianza, el grillete electrónico, la prisión domiciliaria, no sé si la dije, Sí. la presentación periódica y finalmente el arresto preventivo, prisión preventiva, que puede ir desde un mes hasta un año y 6 meses, 18 meses. Luego de que se conoce la medida de coerción, el Ministerio Público tiene la potestad de solicitar una formal apertura a juicio de fondo y se hace a través de una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar vamos a ver si verdaderamente con las pruebas que hay, o los presupuestos, perdón, hay suficiente valor para vincularte a un proceso penal. Cuando se encuentra suficiente valor, entonces el juez dice que sí hay lugar y decide cuáles presupuestos van a pasar al juicio de fondo como prueba y cuáles no. Y finalmente entramos al juicio de fondo, que es donde ya se defiende el fondo del asunto. En los primeros juicios no se establece si usted es culpable o inocente. Simplemente se establece una vinculación y si hay suficientes méritos. La gente entiende, ay, mira, lo sacaron a tal político para su casa. Eso significa una variación de la medida, pero le queda un juicio de fondo, que es donde lo van a condenar. Según tu criterio profesional, ¿tú entiendes que Elizabeth Silverio quebró la ley de forma tal que pudiera ser condenada en un futuro? Mira, aquí hay un tema de inicio que es el problema mediático. El problema mediático ha contaminado mucho el caso. Los jueces no son productos programados provenientes de la inteligencia artificial. Los jueces son personas que escuchan, ven, se prejuician, son seres humanos comunes que en el mejor de los casos tienen el compromiso y el deber con el país y el poder que los atañe, que es el poder judicial, de tener un criterio independiente. En este caso, por toda la contaminación mediática, entiendo de entrada que va a haber una condena en juicio de fondo. De verdad que sí. Pero yo lo digo más por la contaminación mediática. Aparte Pero de eso eso... es muy grave lo que tú estás diciendo. Sí. Es muy grave. No, lo que pasa porque no, es... se supone que no debe funcionar así la justicia. No debería de funcionar así. En un caso que no funcionó la justicia de esa manera fue en el caso de Marlene Martínez.
que era trataron de coimputarla en la muerte de la jovencita, que no recuerdo su nombre ahora. Le pido disculpas a los familiares de esa jovencita que nos consternó a todos en la sociedad, Sí. pero Marlene Martínez no fue ni coautora ni cómplice, simplemente su delito fue participar en la ocultación de un cadáver y nuestra norma penal es muy clara en qué le confiere a una persona que haga eso. Y le dieron los 2 años justos que se merecía, Pero nosotros pudiéramos también, aún de todo lo mediático que fue ese caso. nosotros pudiéramos darle el voto de confianza a la justicia dominicana y pensar que en el caso tal de que aún siendo tan mediático como lo es el caso de Elizabeth Silverio, también primen las normas legales que sean correspondientes. Yo, para no precipitarme en un juicio, te voy a decir las siguientes condicionantes. Si aparece una hoja de diagnóstico firmada por la imputada en cuestión, si aparece un padre que testifique que ella le dijo y le recomendó directamente que el tratamiento debía de ser tal o cual, y si no aparece una persona que desmienta eso, como una psicóloga que diga, no, en el centro lo hice todo yo, es muy posible que haya méritos para finalmente condenarla. Y más cuando tú tienes una barra de acusación de prácticamente 8 actores civiles, una demanda colectiva. Bueno, la verdad es que se complica, ¿no?, un poco esta situación y hemos visto también, y lo que nosotros queremos también es que la justicia pueda actuar de manera límpida, ¿no?, de manera prudente, como debe ser, ¿no?, apegado a los designios de la ley. Agradecemos infinitamente a Gilmer Martínez por haber venido aquí. Honorable invitación. Y a ustedes, pues, les damos también las gracias por la gentileza de su atención. Los esperamos, por supuesto, como no, la próxima semana en otra entrega de Ser Sostenible. Adiós.